Entonces, continuemos. Ya vimos lo que era el ámbito de lo sagrado, ¿sí? Entonces, el ámbito es todo el contexto. Y ahora vamos a ver es la realidad que lo determina. Entonces, una cosa es que las cosas sean sagradas y la otra es qué hace que sean sagradas, qué realidad es la que impacta. Y entonces, aquí en el estudio, muchos de los fenomenólogos empezaron a mirar, bueno, ¿y cuál es el eje central? Tengo los hechos religiosos, que son religiosos en relación a un eje central. ¿Mm? ¿Cuál es esa realidad? Entonces dijeron, Dios, claro, Dios. Pero aquí, si usted recuerda la definición, la fenomenología no es del cristianismo o del judaísmo, la fenomenología es de las religiones en general. Entonces el concepto de Dios aplica para las grandes religiones proféticas, pero no para otro tipo de religiones. Mana, no maná, mana, que es un poder impersonal, entonces pues aplica, pero para aquellos que consideran que existe un mana, ¿sí? Porque se sale del ordinario, pero para nosotros mana no significa nada, entonces son autoexcluyentes los dos. Dijeron, bueno, no, estos dos términos no son los mejores. Entonces, otros plantean, bueno, venga a ver si usamos potencia. Claro, la potencia, el poder. Pero siempre que yo hablo potencia, ¿me inspira a hablar del ámbito de lo sagrado? Pues potencia puede tener, ¿qué? Una batería de carro, ¿cierto? Entonces, potencia no es precisamente la mejor palabra, ¿cierto? Porque lo sagrado es una noción más amplia simplemente que hablar de poder o de potencia, sino que esa potencia tendría que ser de un carácter sobrenatural, que acredite que realmente su origen es sagrado. Si no, pues las potencias serían como cualquier otra cosa que puede suceder en el mundo. Entonces, definitivamente descartado otro término. Entonces, ¿cuál podría? Dijeron, no, santidad, claro, es todo lo santo, pero es que lo santo está enmarcado, es un carácter personal. Entonces, las religiones en las que no hay precisamente un ser personal, los que creen que el estado máximo de limpieza sí es importante, pero lo llaman un nirvana, no es santidad, entonces ellos quedarían autoexcluidos. Entonces definitivamente se toma el término que veníamos hablando de Rudolf Otto, el misterio. Pero para estudiar toda ciencia pues tiene que definir qué es misterio, ¿cierto? Hay que depurar ese concepto, porque si no, pues va a ser muy difícil lograr hacer estudios realmente científicos del tema. Entonces, encontramos que algunos podrían darle una definición bastante romántica, otras bastante racionalista, ¿cierto? Otros trataban de encontrar qué tipo de relación había entre lo sagrado, lo santo. Eso lleva su cantidad de discusiones. Y por fin, entonces, van ellos, perdón, voy rápido, a discriminar estas dos cosas. Entonces dicen, lo sagrado es el ámbito, el mundo en el que se inscriben tanto el sujeto religioso como su actitud y el término de la misma, y misterio es el elemento central. Entonces ya quedamos. Misterio, elemento central. El sagrado, lo sagrado, la periferia. El misterio es el que hace que las cosas sean sagradas. Y el misterio es lo que tienen en común todas las formas de divinidad. Pero ese misterio, que es el eje central, va a tener una característica particular, misterio como trascendencia. Siempre les digo a mis estudiantes cómo se reproducen, por ejemplo, las libélulas. Y algunos me miran asombrados, ¿las libélulas? Pues no sé, eso para mí es un misterio. Pero pregunta, ¿podrías llegar a conocer cómo se reproducen? La respuesta es, sí, si me siento a estudiar y a observar, podré llegar a conocer, ¿cierto? Y ya dejará de ser misterio. Entonces, es importante entender que en primer lugar se habla de que, uno, el misterio es se tiene que tratar como trascendencia, ¿cierto? Primer característica. Y no se puede describir partiendo de las realidades perceptibles. Entonces, es algo que no puedo experimentar, pues por eso es misterio. Pero además tampoco se refiere a lo que desconozco.
Por eso les puse el ejemplo. No lo conozco, pero puede llegar a ser conocido. Entonces no es solo lo desconocido o lo inconocible. O sea, misterio, lo desconocido, no, lo desconocido se puede llegar a conocer, pero el misterio no se puede llegar a conocer o solamente una parte que él nos quiera revelar. Y dice, es una realidad de la que el hombre no puede hacerse cargo. Si hablamos de conocimiento, este tipo de conocimiento es inclasificable. No hay forma de definirlo. Y como no hay forma de definirlo, se encontraron con esta cita bien interesante que se encuentra en algún escrito oriental. Es un compendio de escritos que es el Kena Upanishad. Y en el Kena Upanishad dice esta que se va a constituir la definición de lo que es misterio. Misterio es diferente de todo lo conocido y también de todo lo desconocido. Mire cómo se amplía este concepto. Ya se pusieron de acuerdo. Misterio, sí, trascendente, y que además es diferente de todo lo conocido y también de lo desconocido. Es como no lo hablan Paul Tillich y algunos otros autores, es una realidad de la que el hombre no se puede hacer cargo, el absolutamente otro, el totalmente otro, ¿cierto? Es una realidad que se le impone al hombre, que no puede aplicarle sus redes de comprensión, no logra definirlos, no logra aprehender. Y esa trascendencia además tiene unas características particulares. Y este es lo que yo llamo el tema de los superlativos. Y vamos a comenzar con ellos. Superioridad ontológica. Y entonces dice, superioridad ontológica, ontoser, el ser superior. Dice, sí, el misterio es el ser superior. Pero es que no está diciendo que es un ser superior, dice es el superior de lo superior. Es la plenitud absoluta del ser. El hombre se ve a sí mismo como polvo y ceniza. La simplicidad absoluta del misterio, el acto puro, el ser en sí. Bueno, hago una aclaración. Esta simplicidad absoluta no implica que entonces el misterio es simple. No es simple en cuanto a contenido. Es simple en cuanto al hecho de que nosotros somos compuestos. ¿Me explico? Yo soy un ser compuesto que dependo de una cantidad de elementos para sobrevivir, mi solo ser, mi cuerpo. Necesito de agua, necesito de nutrientes, de aire, de espacio. En cambio, el ser absolutamente simple no es dependiente de nada. No depende de nada. Es el ser en sí mismo. Otra característica de la trascendencia, entonces, superioridad ontológica, superioridad axiológica. Axiología tiene que ver con los valores. Y entonces aquí encontramos este término, el sumo bien o summum bonum, como el extracto del bien, lo máximo del bien. Todos los seres humanos tenemos escalas de valores, pero dice que su valor no es comparable al resto de los bienes que contiene la escala humana de valores. Vale por sí mismo y de él procede todo valor. Es el valor absoluto, es el referente sobre todo, el sumo bien, ¿sí? Entonces es el superior de los seres superiores, como lo vimos anteriormente, y es el bueno de lo bueno de lo bueno y el origen de lo bueno. Entonces, superioridad ontológica, superioridad axiológica, y vamos con esa tercera característica de la trascendencia. La trascendencia como santidad o dignidad augusta. Este término augusto era muy dado para los emperadores o para el máximo, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que es lo más santo de lo santo de lo santo. ¿Sí? Y ante esto hay una condición de indignidad del hombre y un deseo de salvación. Así sean de otras religiones, ¿por qué hacen un camino? ¿Por qué de todas formas desean salvarse? ¿Cierto? Desean cambiar. Porque nos encontramos en un estado de indigencia. Y lo que hacen las tradiciones religiosas, sea cual sea, es recordarnos que no damos la talla, que hemos fallado, que hemos hecho cosas malas, que somos pecadores. ¿Sí? Pero es diferente hablar ya de conciencia de pecado, es ser consciente de que se es pecador. Entonces,
La fenomenología ha ayudado a ubicar, mire este término, el pecado en el campo de la religión. No es la moral, no es la ética, y aquí es importante hacer la distinción. La moral tiene que ver con el fuero interno y la ética puede ser una cantidad de normas compartidas. Entonces, por ejemplo, este grupo de personas crea su código de ética y dice, aquí es ético hacer esto, esto y esto. Y yo decido si me adhiero o no. Si no me adhiero, pese a que digo practicar cierto tipo de ética, entonces estoy siendo inmoral en referencia a ella. Pero si vemos ambas, tienen un referente muy bajito, ¿cierto? Entonces depende de las leyes humanas o de los acuerdos sociales que pueda tener un grupo, incluso una profesión, podemos hablar de códigos de ética, pero cuando yo hablo de pecado, el pecado solo es comprensible bajo el campo de la religión. Es más, si yo me paso un semáforo, el policía de tránsito no puede decirle pecó, aunque nosotros sabemos que pecó, no, está transgrediendo una ley, pero el pecado es solo viable en los campos de la religión. Y bueno, aquí hay que hacer otra distinción, porque pese a que hablamos, dice, es una situación global, la del pecado, que afecta a todos los hombres, ¿no? Cuando se sitúan frente al misterio. Pero dice uno, pero es que hay algunos que no hablan de pecado. Eso es cierto, la palabra como tal no. Pero la idea de pecado es común a todas las religiones, aunque se presente bajo formas diferentes. De todas formas, es ese elemento negativo que es un obstáculo de la condición humana en relación con lo sagrado. Es lo que impide llegar a lo sagrado. Entonces, la idea está, aunque lo llamen de diferentes formas. Entonces eso es importante tenerlo. Entonces esta conciencia del pecado, ese estado de perdición, que estamos aparte, es lo que genera esa necesidad de salvación y la salvación es lo que le va a dar sentido a la vida del hombre.